Yo vine a Barcelona para estudiar, pero mi verdadero sueño era otro. Estudié periodismo y trabajé en diversos medios, pero mi único aliciente cuando estaba en la redacción era imaginarme que estaba dentro de una película. Sí, el cine ha sido siempre una parte muy importante de mi vida. Es como una visión que tengo desde que tengo memoria. Es como una meta. A veces escucho a la gente decir que no tiene claro lo que le gustaría hacer con su vida, que no sabe lo que le gusta. Yo nunca he dudado ni por un segundo de qué es lo que me gusta. Es la única cosa en mi vida que siempre he sabido seguro. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi objetivo? Puede parecer extraño, pero da mucha tranquilidad saber que pase lo que pase, lo importante es seguir el objetivo. Para mí el cine es una forma de celebrar la vida, de hacer que las pequeñas cosas se conviertan en extraordinarias y, en definitiva, de vivir más y mejor. De lo contrario, todo sería demasiado normal. Intentos de hacerme cambiar de opinión nunca faltaron, especialmente en el entorno conformista donde crecí. Pero incluso en mis peores momentos yo siempre me mantuve firme en mi propósito. Yo quiero hacer cine. Yo quiero hacer cine, y todo lo demás no me importa. Yo quiero hacer cine. Yo quiero hacer cine. Las experiencias buenas y malas, son material. A la larga son el material para crear, son la inspiración, el aprendizaje para llegar a ser, para contar mejores historias, para llegar a ser bueno. Yo creo que es bueno tener algo claro en la vida, donde de por sí es todo bastante incierto. Mi leitmotiv es que la película tiene que continuar. Pero, ¿en qué película es esta? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have. And this problem's made you Familias en la calle, ancianos en la calle, jóvenes sin trabajo, sin dinero, sin derechos. Seguramente él también tenía un sueño. Y él. Ahora mismo la amenaza de caer en la indigencia para mi generación es real, es más real que nunca. Yo he tenido que ver como muchos de mis compañeros de mi generación han tirado la toalla completamente. Pero yo aún tengo ganas de seguir con lo mío, de perseguir una vocación, ¿no? Esto es lo que hay que trabajar para que se convierta en algo real y no en un sueño. Porque quizá él, que también quería ser escritor, o ella quería ser bailarina o actriz. ¿Me explico? Y con todo esto yo aún no he perdido las ganas de crear. Me sigue fascinando el acto de la creación y creo que vale la pena invertir todo el tiempo y energía que sean necesarios para llegar a buen puerto con las ideas y los proyectos creativos. Vale que hay que ganarse la vida de alguna manera, pero si igualmente todo es precario, ¿qué nos cuesta apostar por nosotros e intentarlo una vez y otra vez y otra vez? ¿Qué tenemos que perder? ¿Por qué tanta gente da más importancia a los deseos de la sociedad que a las exigencias que salen directamente de su corazón? Yo lo que quiero es que me dejen trabajar en lo que me gusta, en lo que me importa. Aún hay algo que me emociona. Estoy buscando proyectos en los que poder implicarme personalmente, proyectos en los que poder arriesgar una parte de mí. Porque aún hay algo que me emociona de mi vocación, algo que me importa. En definitiva, se trata de coger una cámara y de contar una historia, o de expresar un sentimiento, una actitud, algo que decir acerca del mundo que nos rodea. De eso es de lo que se trata. Eso es lo mío, lo que a mí me gusta. Eso es lo que a mí me alimenta. Y si puedo seguir con lo mío y mejorar cada día, pues quizá no debería prestar tanta atención a lo que pueden decir los periódicos sobre mi futuro y el futuro de mis compañeros. Estoy seguro de que hay algo que yo pueda hacer por ti, o de que tú puedes hacer por mí, para ayudarme a seguir con mi camino. Yo soy periodista, he estudiado cine, he estudiado fotografía, guión cinematográfico, animación.
Me encanta escribir, me encanta imaginar historias, me gusta el humor, mucho. Lo último que he estudiado es producción y me encanta. Creo que es de lo mejor que podría hacer ahora mismo. Me interesan mucho las nuevas formas de generar contenido audiovisual, de narrar en el mundo online. La narrativa transmedia también acogida por los millennials. Creo que se pueden contar muchas buenas historias utilizando estas plataformas y soportes no tradicionales, que se consumen de una manera distinta y que buscan una relación con la audiencia mucho más cercana e interactiva. También soy fotógrafo. Me gusta dibujar. Hago vídeos corporativos y toco la guitarra en mi tiempo libre. Y tengo experiencia en todos esos campos. Lo que estoy buscando es la oportunidad para poder seguir con mi aventura. Y lo que estoy buscando simplemente es una oportunidad para poder seguir con mi camino. Gracias.